Recuerdo que hace unos 15 años o algo así, decidí hacerme mi primer tatuaje. Una reflexión más del viejito tierno. En aquella época, marcarse la piel no era tan común. Era muy poco frecuente, casi inexistente en mi contexto laboral, o por lo menos no recuerdo a nadie con tatuajes visibles en esa época. Desde mediados de los 90, algunos hombres comenzaron a tatuarse, pero optaban por hacerse figuras pequeñas encima de los hombros o en la espalda. Se trataban de figuras tribales, caricaturas incluso, pero nada que llamara mucho la atención. Algunas mujeres muy arriesgadas se tatuaban rosas en los brazos y las más liberales en el escote, pero como en el trabajo hace 15 años, tampoco en esa época noventera conocí a alguna mujer tatuada y solo vi a un par de conocidos sus marcas corporales en alguna actividad en la playa. Con mis prejuicios de adolescente provinciano, confieso que no me gustaban para nada los tatuajes y menos en las mujeres. Los veía de mal gusto porque en aquella época no se hablaba de construcción, por lo que el machismo no se cuestionaba, sino que era parte de un equivocado deber ser. Volviendo a mi yo de hace 15 años, aunque parezca tardío, seguía buscando mi propia identidad y aunque parezca muchísimo más tardío, es un camino que no termino de recorrer. Es una tarea que me ha parecido que no tiene fin. Cada vez que creo haberme liberado de algún sesgo, el radar amplía el rango y las detecciones se multiplican por dos. Romper los prejuicios adquiridos en los 30 primeros años de vida pareciera como pretender meter toda la arena del mar grano a grano en un frasco, porque sé que tengo tantos sesgos y prejuicios como arena tiene el mar. Y también sé que no caben en un frasco, pero en mi intento eso es irrelevante, porque ni siquiera logro ver cubierta la base del frasco y la vida se va apagando y no me quedan años para llenar ese frasco. Por lo que pienso que necesitaría 3.383 reencarnaciones simplemente para poder hacer el cálculo cercano de cuántos frascos necesitaría para poder meter todos mis prejuicios y echarlos al mar. Pero cuando me imagino, en ese momento siento mucho miedo, porque yo quiero librarme de prejuicios para ser un mejor ser humano y no ser causante de dolor, sentirme libre de culpa. Pero imagino todos esos frascos de medio litro que almacenan la arena de las playas y del lecho marino, arrumados esperando el momento en que yo los arroje, e inevitablemente al lanzar mis prejuicios, la marea subirá por el volumen del vidrio e inundará gran parte del planeta. Así que por eso decidí cambiarlos, pero sin llegar a la obsesión y aceptarme en mi desbordada imperfección. Es difícil, sí. Vivo en un entorno lleno de información, símbolos, doctrinas, que se convierten en presión social. La longevidad tiene que ver mucho con las relaciones sociales, tanto como la alimentación, la actividad física y el descanso. Así que la lucha contra los prejuicios no puede ser una lucha contra el sistema, porque este tiene su propio devenir que va más rápido que nosotros y aislarse es, en consecuencia, una condena a muerte. Y como para mí la vida no tiene sentido si se trata de seguir, de unirse, de adherirse, de estar de acuerdo con, sino que el valor está en la capacidad de ser libres, de entender y actuar en consecuencia. Consideré que la mejor forma era a través de símbolos y lo que encontré a la mano fueron tatuajes porque rompían con los estándares sociales del contexto en el que vivía. Pero al ser un símbolo estético y permanente, el fin con los años perdió sentido. Ahora el mundo, mi pequeño mundo, solo lo ve como una moda superflua, pero en mi favor están los porqués de cada uno y no me arrepiento porque también lo vi como la mejor forma de darle la oportunidad a un artista de utilizar mi piel como su lienzo. Inicialmente no pensé en algo notorio ni grande, pero finalmente terminó volviéndose un capricho y cada cierto tiempo me hacía uno más, pero con el propósito de dejar marcado un prejuicio desbloqueado, por lo que venía acompañado con un significado más allá de la imagen. Quiero entonces invitarlos a hacer un recorrido por cada uno de mis tatuajes, pero si les parece, o si no les parece, voy a empezar por una línea cronológica inversa, desde el más reciente al primero. Este espacio es patrocinado por Cahilt Transgresoría. Visítanos en www.cahilt.com para conocer más sobre nuestros servicios de consultoría y productos digitales. Sigue disfrutando el video. Son en total 8 y cada uno con un significado que es especial para mí, pero también creo que es una buena reflexión que invita a cuestionarse.
El más reciente tiene que ver con el pacifismo, un diseño adaptado por mí que quería una mezcla entre un poco de low poly art y realismo de la cara de Mahatma Gandhi. Desde pequeño sentí que la guerra era válida, pero fue inculcado, no natural. Recuerdo cómo en 1982, en plena guerra de las Malvinas, sentí mucho temor. No voy a contar detalles porque no viene al caso, pero lo importante de esa historia fue la explicación de la guerra. Yo naturalmente a mis 7 años lo veía totalmente anormal. No había posibilidades de que Argentina ganara frente al Reino Unido. Casi 1000 víctimas en menos de 3 meses. Para mí era un absurdo. Mis preguntas, como las de cualquier niño, eran: ¿por qué si saben que van a perder los argentinos, van a morir a la guerra? ¿Por qué no hay un juez que defina quién tiene la razón? Los años fueron pasando y nos mostraron en el colegio cómo la lucha heroica libertadora fue la única opción para recuperar lo que era nuestro, y cómo aniquilar al enemigo, sacar a la fuerza al colonizador, era motivo de orgullo. En ese momento lo acepté como verdad absoluta, sin cuestionamiento, diría que hasta con indiferencia. Unos años después me di cuenta de que la historia seguía siendo contada por los transgresores. En el colegio los jesuitas nos hablaban de el descubrimiento de América, como si nosotros, los nativos americanos, estuviéramos perdiéndonos de algo maravilloso. Para ellos sí, del idioma español y de la religión católica, con lo cual seguían pensando en la gran labor de transculturización que hacían, salvando cuerpos sin alma. Finalmente, la independencia no nos devolvió nada más allá de la soberanía sobre el territorio. 3 siglos después de barbarie, ya habían hecho lo propio. Nunca iban a devolvernos las creencias espirituales ni las lenguas originarias, ni se llevarían con ellos las enfermedades que trajeron, y mucho menos se llevarían la cultura de abusos. Naturalizamos la guerra y fue así como después de los 30 años, quizá algo más, me comenzó a parecer absurdo que nos tuviéramos que matar entre seres mal llamados humanos para dirimir diferencias, o simplemente porque el poderoso, aprovechando su posición para oprimir, someter y sacar provecho del débil, terminaba generando reacciones violentas. Y en esa búsqueda de respuestas quise entender si había en la historia quienes no han visto el aniquilar al otro como una opción válida. Inicialmente apareció algo paradójico: Tomás de Aquino. Algunos lo señalan de pacifista, pero no hay nada más lejano a eso. Él consideraba la guerra como moralmente legítima y ponía 3 reglas: autoridad legítima, causa justa, intención recta. Y si lo vemos con atención, hoy la guerra se soporta en lo mismo. El dueño de la verdad define cuándo se justifica matar al otro. Pero al final llegué a Mahatma Gandhi y ahí todo cambió. No quiero entrar a contar su historia. Si no la conocen, vale la pena que la estudien, porque el pacifismo no es ingenuo. Con los españoles habría fracasado la intención. Ellos y su sociedad no hubieran condenado el hecho atroz de aniquilar a personas desarmadas. Y tampoco se trata de permitir el abuso hasta ser exterminado. Entonces, ¿de qué sirve ser pacifista? Sería la primera pregunta. Y en mi caso, después de también entender las luchas sociales de Martin Luther King y Nelson Mandela, me convenzo de que una posición pacifista a mí me da la tranquilidad interior de no sentirme como un asesino potencial, como alguien con un nivel bajo de conciencia que no es capaz de ver el dolor en los huérfanos, las viudas, los mutilados, el hambre, indistintamente del lugar en que se encuentren. Me duele saber cómo las almas que habitan cuerpos que no han terminado de crecer simplemente dejan este plano terrenal sin haber podido conocer el amor de una pareja, sin haber gozado el placer de desear y sentirse deseado, sin haber podido elegir sentir el amor por un hijo o entender cómo su cuerpo va envejeciendo. Todo por una guerra absurda. Si creyéramos en las leyes y las respetáramos, seguro podríamos entender el sinsentido de las armas y el valor de la vida. Si crees que vale la pena reflexionar en busca de un mundo más justo que privilegie la vida, el amor y la compasión, el primer paso que debes dar es suscribirte al canal, dar clic en la campanita, compartir y dar like, así no te guste. Nos vemos el próximo domingo en un capítulo más del Viejito Tierno. Cajiz Transgresoría trabajando para usted.